Los encontraron a los chicos en el campo. Estaban desnudos y colocados en forma de cruz, uno sobre el otro. Estaban en forma de cruz. Carlos Luna tenía 10 años, uno de los muertos. Y el otro tenía 11, Fernando Martínez. Carlos Luna y Fernando Martínez, dos chiquitos sanluiseños de 10 y 11 años, reitero. Los encontraron allí en el campo. Los cadáveres hablaban sobre lo que le habían hecho a los cuerpos en vida. A Carlitos Luna, que tenía golpes, costillas rotas, le habían pegado un balazo en el corazón. Carlitos Luna, 10 años. Le habían pegado un balazo en el corazón. ¿Cómo saben que le pegaron un balazo en el corazón? Se nota. Sí, sí. El corazón no estaba. Quienes habían asesinado, o quien había asesinado a Carlos Luna, se llevó la prueba de su crimen. Se llevó la bala. ¿Dónde estaba la bala? En el corazón de Carlos Luna, de 10 años. ¿Qué hizo el asesino? Se llevó el corazón de Carlos Luna. ¿Y Martínez? Lo que encontraron de Martínez fue que las cosas no las tenía en su lugar. ¿Qué es esto? Sí, 3 dientes estaban en su estómago. Lo habían golpeado de una manera terrible, que 3 de sus dientes terminaron en su estómago. Como si tenía lesiones, como si le hubiesen pasado una camioneta, un camión, un automóvil, lo hubiesen pasado por arriba. Pero no murió de aplastamiento, Martínez. Murió porque lo estrangularon con los cordones de su propia zapatilla. 2 chicos de 10 y de 11 años, ¿qué pueden hacer para recibir estas lesiones mortales? ¿Qué pudieron haber hecho? 10 y 11 años. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 1989, no hace tanto. 1989. El 14 de diciembre fue la última vez que se los vio con vida. El viernes 15 de diciembre de ese año se los encontró, o sea, al día siguiente de la última vez que lo vieron con vida, a ambos, se los encontró en un canal de riego, cerca de una estancia, que era de la familia Amitrano. ¿Qué hizo la policía de San Luis? Los Amitrano eran una familia numerosa. Don Domingo era el jefe de la familia, tenía 5 hijos, todos adentro, todos presos. Todos presos porque los chicos aparecieron en su campo, no porque hubiese una pista o un indicio que los señalara. Los torturaron de tal manera a los Amitrano, que don Domingo murió. Murió a causa de la tortura. ¿Quién ordenó que los torturaran? Mejor dicho, ¿quién ordenó que fueran contra los Amitrano? No que los torturaran, atención, vamos a aclarar las cosas, sino ¿quién ordenó que vayan contra los Amitrano? Porque eran los dueños del campo donde aparecieron 2 pibes asesinados de la manera en que les dije, que se convirtieron en 2 nombres familiares a nivel nacional porque el crimen fue atroz. El crimen fue atroz, brutal, brutal. ¿Quién le dijo al juez que investigaba este caso que vaya contra los Amitranos? El señor gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá.
En un almuerzo de la señora Mirta Legrand, la señora Mirta Legrand, ustedes saben, hace preguntas sobre temas de actualidad, y en ese momento, en el 89, el tema que tenía que ver con San Luis no era político, era este. 2 chicos que aparecieron asesinados de esta forma. Entonces le preguntó al respecto qué avance había. Y el señor gobernador de aquel entonces, en su segundo mandato, mirando a cámara, dijo: yo le pido, le solicito por este medio que sale por todo el país al juez doctor Nils Luján Mejía, que llame a declarar a indagatoria. ¿Sabe qué es declaración indagatoria? Es declaración como sospechoso. Que llame a declaración indagatoria a los sindicados por la policía, al señor Amitrano y sus hijos. Esto ocurrió 300 años después del nacimiento de Montesquieu. ¿Entendió? Para los que no entendieron, el filósofo Montesquieu fue quien habló de la división de poderes. Ni un poder no se puede meter en asuntos de otro poder. Quien dijo esto fue el titular del Poder Ejecutivo, que le estaba dando órdenes al Poder Judicial. En una palabra, cualquier cosa. Los amitranos fueron torturados, no había una sola prueba en contra de ellos. El padre de la familia murió y no se llegó a nada porque no había una sola prueba contra ellos. No se llegó a nada. Y acá termina el cuento. Se terminó. Basta. No voy a contar más sobre un hecho real. Ahora les voy a contar un sueño. Yo tuve un sueño. Esto es un sueño. ¿Usted no se va a ir a dormir dentro de poco? Bueno, digamos que yo tuve este sueño hace muchos años. Es un sueño. Resulta ser que en este sueño los 2 chicos estaban vivos. Y estaban jugando a la pelota con otros 2 más. Dos pibes como ellos. 2 pibes ahí, estaban. 4 pibes. Estaban jugando a la pelota, que toque el otro, qué sé yo. Cuando se aparece un automóvil con 2 tipos. No voy a dar los nombres, porque en los sueños son. Y es muy difícil dar los nombres. ¿Usted me entiende, no? Bueno, aparecieron 2 tipos. Aparecieron 2 tipos. Que tienen nombre, ¿eh? Tienen nombre, el tipo tiene nombre. Tienen nombre, pero en el sueño se borran los nombres. Estamos en un sueño. Y le dice a los pibes: vamos que los llevo a tomar un helado. Le dice uno de los tipos que llegan en el automóvil. Resulta ser que en este sueño, vio que se pasa de un instante, se pasa a otro instante. Y en el instante en que este tipo, que llegan 2 en el automóvil, uno de ellos le dice a los 4, che, vengan que les voy a comprar un helado. En ese momento se corta el sueño. Y va, la situación aparece en otro lado, aparece. Nada menos que, es un sueño. El jefe de la policía de la provincia, diciéndole a uno de estos tipos que llega en el auto, que va a buscar a los pibes, diciéndole a uno de estos tipos, es más, a los 2 tipos, porque los sueños son así. El jefe de la policía de la provincia le dice a 2 tipos: tomá estos paquetes de droga, de cocaína, vendelos y traeme la plata. Del sueño, es un sueño, qué sé yo. Es un sueño que tuve. Entonces, uno de esos 2 tipos que recibe la droga que le dio, nada menos que el jefe de la policía de San Luis, uno de los 2, vendió la droga por su cuenta y se quedó con toda la guita. Estos sueños son tremendos. Estos sueños
qué sé yo. Hay sueños que son una pesadilla, obviamente, pero hay sueños en los que uno hasta quiere que sigan. Claro, quiere que sigan. ¿Qué pasó? Bueno, entonces el dueño de la droga era nada menos, el gran narcotraficante era nada menos que el jefe de la policía. En el sueño, obviamente. Le da a estos dos para que le vendan la droga. Uno lo caga al tipo y se vende la droga por su cuenta. Va al mandamás, al de uniforme, y le dice, me robaron la droga. ¿Cómo te robaron la droga? Mentiroso el tipo, ¿no? Estamos hablando de entre malandras. En el sueño, es un sueño protagonizado por malandras. Hay que tener sueños protagonizados por malandras. Bueno, dice, me robaron la droga. El que se la había dado, o sea, el jefe de la policía, le dice, es muy sencillo, querido, ¿me traes la droga o me traes la plata que vale la droga? Una de dos. No se haga problema, jefe, yo lo arreglo. Ese tipo, que era un ladrón, que le había robado la droga al narcotraficante, que era jefe de la policía, se va a buscar con otro compinche, se va a buscar a los 4 pibes. Y les dice, vengan a tomar un helado. Ahí como el sueño, como que encaja el sueño. Pero claro, de los 4 pibes, 2 no podían ir. Uno porque la mamá le hubiese llegado tarde y lo retaba. Y el otro porque, no sé, tenía que hacer una cosa también en la casa. 2 no podían ir. Pero Luna y Martínez, qué casualidad, los 2 pibes que quedaron para ir a comer el helado, a tomar el helado junto con este delincuentazo, eran Luna y Martínez. Le dicen, sí, vamos a comer helado, vamos a comer helado. Claro, el tipo va, los lleva a comer helado, los otros 2 se la pican para su casa, que fue el 14 de diciembre de 1989. Es decir, la última vez que lo vieron con vida. ¿Quién lo vio con vida por última vez? Los 2 amiguitos que se fueron para su casa. Bueno, pero el delincuentazo, junto con el otro delincuentazo, porque eran 2 delincuentazos, que le habían robado la droga al jefe de la policía, que conseguía la droga como si nada. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a tomar el helado y le dicen, miren, me tienen que hacer un favor. Yo los voy a llevar a una fiesta a ustedes, ahora. Y le tienen que decir al capo, yo le voy a decir, este es el capo. Ustedes le tienen que decir al capo que entraron a mi casa, y me robaron un paquete que creyeron que era harina. Y que cuando se dieron cuenta de que no era harina, porque no tiene el gusto de la harina, la tiraron por el campo. Se refería a la droga. De lo peor. Los pibes, se me así, no, compro un helado, me llevo a una fiesta, qué sé yo. Está bien, qué problema. Entonces, lo lleva a comer el helado y lo lleva después a la fiesta. En la fiesta había canas, había de todo. Y estaba el jefe de la policía. Pero en el sueño, siempre en el sueño. La historia terminó. La historia terminó con los 2 pibes muertos, el crimen impune y la familia Mitrano sospechada, torturada y dejada en libertad porque no había ninguna prueba contra ellos, no tenía nada que ver. Ahí terminó la historia. Ahora estoy hablando de un sueño. En el sueño, entonces, estos 2 delincuentes que le habían robado la droga que le había dado el jefe de la policía para que se la vendiera, le dijeron a los pibes que le digan al jefe de la policía una mentira. Que habían entrado a robar a la casa de uno de ellos, había visto un paquete que pensaron que era harina, se llevaron la harina, cuando vieron que no era harina la tiraron en el campo. Bueno, van y los pibes le dicen eso al jefe de policía. Y cuando le dicen eso al jefe de policía, que ya tenía unos cuantos tragos encima, esas fiestas, esos asados, qué lindos asados, eso. Bueno, cuando yo tenía unos cuantos tragos encima, viene y dice, jefe, acá el pibe le va a explicar qué es lo que pasó. Bueno, y el pibe le dice lo que le había instruido el del delincuentazo, que habían entrado a robar a la casa de a harina, porque eran pobres, eran pibes pobres. Todo esto se da en medio de la pobreza y la miseria. Bueno, los pibes eran pobres, pensaron que era harina, que le iban a llevar a su casa, pero cuando vieron no era harina, entonces la tiraron en el campo. Le dice eso, Carlitos Luna le dice eso al jefe, en el sueño, le dice eso al jefe de policía. ¿El jefe de policía qué hace? ¿Sabe qué hace el jefe de policía? Esto. Saca el arma, ¡pum!, le pega un tiro y que le da en el corazón a Carlitos Luna.
Y con el otro, que no se escape el otro. Al otro, cágalo a golpe, atropellalo. Martínez. 3 dientes le encuentran en el estómago. ¿Qué cosa este sueño, no? 3 dientes le encuentran en el estómago. Está con varias costillas rotas, como si le hubiese pasado algo por encima, un automóvil por encima. Y lo matan ahorcándolo con el cordón de sus zapatillas. Y lo tiran por ahí, desnudo. Pero es un sueño. Sí, no le puedo contar un sueño yo. Es un sueño, no tiene nada que ver con la realidad esto. No tiene nada que ver con la realidad. Pasa que, bueno, investigando el caso, resulta que apareció este sueño. Los sueños, los nombres, como que se escapan, se distorsionan, sobre todo de gente que no es conocida, ¿no? No es conocida de uno. Uno las conoce, a veces las conoce, sabe que tienen determinadas... De los delincuentes no se conocía nada. Del otro, el jefe de la policía, que era a su vez narcotraficante, bueno, nada, en el sueño era eso. Pero uno puede sonarle algún apellido porque ejerce un cargo determinado. Pero bueno, son esas cosas que empezaron así en un programa de televisión, donde un gobernador le da órdenes a un juez, o sea que el Ejecutivo le da orden al Poder Judicial. No le voy a decir la tontería esa de que Montesquieu se revolvía en la tumba. No, si fuese por eso, la tumba de Montesquieu sería un tembladeral, porque se ha hecho millones de veces, no solamente acá, en muchos lados, muchas partes del mundo. Pero bueno, y se terminó el sueño. Se terminó el sueño. El sueño tiene una explicación. La realidad no tiene explicación. Porque el caso quedó impune. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Lo cierto es que, como bien dice en la televisión, el asesino se llevó la bala de Carlitos Luna, que le había dado en el corazón. Y de los dientes de Martínez no se hicieron problema porque estaba dentro de su cuerpo. Ahora, eso sí, la familia... El sueño ya pasó, el sueño ya está, listo. La familia Mitrano sufrió, le hicieron submarino seco. Yo los tuve a 2 de ellos, vinieron a Cámara del Crimen. Sí, vinieron a Cámara del Crimen, contaron lo que le habían hecho y cómo había nacido la sospecha. Nació en televisión. Y porque no tenían la más remota idea de cómo resolver este caso. Bueno, le conté una historia muy cortita y le conté un sueño un poco más largo. Un sueño a propósito, un sueño que no está en ningún expediente judicial, ojo. No, si no se lo contaría de otra manera. Usted me entiende. Lo que sí le voy a decir es que queda como un poquitito más de el crimen de un nene de 10 años y de otro de 11. De Carlitos Luna y de Fernando Martínez. 2 nenes pobres que estaban jugando a la pelota por ahí cuando se aparecen 2 delincuentes para llevarlos... no, eso sea el sueño. No, miento. Se la voy a hacer más difícil. Vio como todo sueño que todo se mezcla. Este caso de 2 chicos que aparecieron desnudos, uno arriba del otro formando una cruz en medio de un campo y cuyo caso sigue impune. ¿Hay algo más? Apenitas, un poco más. ¿Qué será? ¿De la historia real, comprobada? ¿O será del sueño? Los sueños son. Después de la pausa le cuento. Los encontraron a los chicos en el campo. Estaban desnudos y colocados en forma de cruz, uno sobre el otro. Estaban en forma de cruz. Carlos Luna tenía 10 años, uno de los muertos,
Y el otro tenía 11, Fernando Martínez. Carlos Luna y Fernando Martínez, dos chiquitos sanluiseños de 10 y 11 años, reitero. Los encontraron allí en el campo. Los cadáveres hablaban sobre lo que le habían hecho a los cuerpos en vida. A Carlitos Luna, que tenía golpes, costillas rotas, le habían pegado un balazo en el corazón. Carlitos Luna, 10 años. Le habían pegado un balazo en el corazón. ¿Cómo saben que le pegaron un balazo en el corazón? Se nota. Sí, sí. El corazón no estaba. Quienes habían asesinado, o quien había asesinado a Carlos Luna, se llevó la prueba de su crimen. Se llevó la bala. ¿Dónde estaba la bala? En el corazón de Carlos Luna, de 10 años. ¿Qué hizo el asesino? Se llevó el corazón de Carlos Luna. ¿Y Martínez? Lo que encontraron de Martínez fue que las cosas no las tenía en su lugar. ¿Qué es esto? Sí, 3 dientes estaban en su estómago. Lo habían golpeado de una manera terrible, que 3 de sus dientes terminaron en su estómago. Como si tenía lesiones, como si le hubiesen pasado una camioneta, un camión, un automóvil, lo hubiesen pasado por arriba. Pero no murió de aplastamiento, Martínez. Murió porque lo estrangularon con los cordones de su propia zapatilla. 2 chicos de 10 y de 11 años, ¿qué pueden hacer para recibir estas lesiones mortales? ¿Qué pudieron haber hecho? 10 y 11 años. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 1989, no hace tanto. 1989. El 14 de diciembre fue la última vez que se los vio con vida. El viernes 15 de diciembre de ese año se los encontró, o sea, al día siguiente de la última vez que lo vieron con vida, a ambos, se los vio, se los encontró en un canal de riego, cerca de una estancia, que era de la familia Amitrano. ¿Qué hizo la policía de San Luis? Los Amitrano eran una familia numerosa. Don Domingo era el jefe de la familia, tenía 5 hijos, todos adentro, todos presos. Todos presos porque los chicos aparecieron en su campo, no porque hubiese una pista o un indicio que los señalara. Los torturaron de tal manera a los Amitrano, que don Domingo murió. Murió a causa de la tortura. ¿Quién ordenó que los torturaran? Mejor dicho, ¿quién ordenó que fueran contra los Amitrano? No que los torturaran, atención, vamos a aclarar las cosas, sino ¿quién ordenó que vayan contra los Amitrano? Porque eran los dueños del campo donde aparecieron 2 pibes asesinados de la manera en que les dije, que se convirtieron en 2 nombres familiares a nivel nacional porque el crimen fue atroz. El crimen fue atroz, brutal. ¿Quién le dijo al juez que investigaba este caso que vaya contra los Amitranos? El señor gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá. En un almuerzo de la señora Mirta Legrand, ustedes saben, hace preguntas sobre temas de actualidad, y en ese momento, en el 89, el tema que tenía que ver con San Luis no era político, era
2 chicos que aparecieron asesinados de esta forma. Entonces le preguntó al respecto qué avance había. Y el señor gobernador de aquel entonces, en su segundo mandato, mirando a cámara, dijo: yo le pido, le solicito por este medio que sale por todo el país al juez doctor Nils Luján Mejía, que llame a declarar a indagatoria. ¿Sabe qué es declaración indagatoria? Es declaración como sospechoso. Que llame a declaración indagatoria a los sindicados por la policía, al señor Almitrano y sus hijos. Esto ocurrió 300 años después del nacimiento de Montesquieu. ¿Entendió? Para los que no entendieron, el filósofo Montesquieu fue quien habló de la división de poderes. Ni un poder no se puede meter en asuntos de otro poder. Quien dijo esto fue el titular del Poder Ejecutivo, que le estaba dando órdenes al Poder Judicial. En una palabra, cualquier cosa. Los almitranos fueron torturados, no había una sola prueba en contra de ellos. El padre de la familia murió y no se llegó a nada porque no había una sola prueba contra ellos. No se llegó a nada. Y acá termina el cuento. Se terminó. Basta. No voy a contar más sobre un hecho real. Ahora les voy a contar un sueño. Yo tuve un sueño. Esto es un sueño. ¿Usted no se va a ir a dormir dentro de poco? Bueno, digamos que yo tuve este sueño hace muchos años. Es un sueño. Resulta ser que en este sueño los 2 chicos estaban vivos. Y estaban jugando a la pelota con otros 2 más. Dos pibes como ellos. 2 pibes ahí, estaban. 4 pibes. Estaban jugando a la pelota, que toque el otro, qué sé yo. Cuando se aparece un automóvil con 2 tipos. No voy a dar los nombres, porque en los sueños son. Y es muy difícil dar los nombres. ¿Usted me entiende, no? Bueno, aparecieron 2 tipos. Que tienen nombre, Tienen nombre, el tipo tiene nombre. Tienen nombre, pero en el sueño se borran los nombres. Estamos en un sueño. Y le dice a los pibes: vamos que los llevo a tomar un helado. Le dice uno de los tipos que llegan en el automóvil. Resulta ser que en este sueño, vio que se pasa de un instante, se pasa a otro instante. Y en el instante en que este tipo, que llegan 2 en el automóvil, uno de ellos le dice a los 4, che, vengan que les voy a comprar un helado. En ese momento se corta el sueño. Y la situación aparece en otro lado, aparece. Nada menos que, es un sueño. El jefe de la policía de la provincia, diciéndole a uno de estos tipos que llega en el auto, que va a buscar a los pibes, diciéndole a uno de estos tipos, es más, a los 2 tipos, porque los sueños son así. El jefe de la policía de la provincia le dice a 2 tipos: tomá estos paquetes de droga, de cocaína, vendelos y tráeme la plata. Del sueño, es un sueño, qué sé yo. Es un sueño que tuve. Entonces, uno de esos 2 tipos que recibe la droga que le dio, nada menos que el jefe de la policía de San Luis, uno de los 2, vendió la droga por su cuenta y se quedó con toda la guita. Estos sueños son tremendos. Estos sueños son, qué sé yo. Hay sueños que son una pesadilla, obviamente, pero hay sueños en los que uno hasta quiere que sigan. Claro, quiere que sigan. ¿Qué pasó? Bueno, entonces el dueño de la droga era nada menos, el gran narcotraficante era nada menos que el jefe de la policía. En el sueño, obviamente.
Le da a estos dos para que le vendan la droga. Uno lo caga al tipo y se vende la droga por su cuenta. Va al mandamás, al de uniforme, y le dice, me robaron la droga. ¿Cómo te robaron la droga? Mentiroso el tipo, ¿no? Estamos hablando de entre malandras. En el sueño, es un sueño protagonizado por malandras. Hay que tener sueños protagonizados por malandras. Bueno, dice, me robaron la droga. El que se la había dado, o sea, el jefe de la policía, le dice, es muy sencillo, querido, ¿me traes la droga o me traes la plata que vale la droga? Una de dos. No se haga problema, jefe, yo lo arreglo. Ese tipo, que era un ladrón, que le había robado la droga al narcotraficante, que era jefe de la policía, se va a buscar con otro compinche, se va a buscar a los 4 pibes. Y les dice, vengan a tomar un helado. Ahí como el sueño, como que encaja el sueño. Pero claro, de los 4 pibes, 2 no podían ir. Uno porque la mamá le hubiese llegado tarde y lo retaba. Y el otro porque no sé, tendría que hacer una cosa también en la casa. 2 no podían ir. Pero Luna y Martínez, qué casualidad, los 2 pibes que quedaron para ir a comer el helado, a tomar el helado junto con este delincuentazo, eran Luna y Martínez. Le dicen, sí, vamos a comer helado, vamos a comer helado. Claro, el tipo va, los lleva a comer helado, los otros 2 se la pican para su casa, que fue el 14 de diciembre de 1989. Es decir, la última vez que lo vieron con vida. ¿Quién lo vio con vida por última vez? Los 2 amiguitos que se fueron para su casa. Bueno, pero el delincuentazo, junto con el otro delincuentazo, porque eran 2 delincuentazos, que le habían robado la droga al jefe de la policía, que conseguía la droga como si nada. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a tomar el helado y le dicen, miren, me tienen que hacer un favor. Yo los voy a llevar a una fiesta a ustedes, ahora. Y le tienen que decir al capo, yo le voy a decir, este es el capo. Ustedes le tienen que decir al capo que entraron a mi casa, y me robaron un paquete que creyeron que era harina. Y que cuando se dieron cuenta de que no era harina, porque no tiene el gusto de la harina, la tiraron por el campo. Se refería a la droga. De lo peor. Los pibes, se me así, no, compro un helado, me llevo a una fiesta, qué sé yo. Está bien, qué problema. Entonces, lo lleva a comer el helado y lo lleva después a la fiesta. En la fiesta había canas, había de todo. Y estaba el jefe de la policía. Pero en el sueño, siempre en el sueño. La historia terminó. La historia terminó con los 2 pibes muertos, el crimen impune y la familia Mitrano sospechada, torturada y dejada en libertad porque no había ninguna prueba contra ellos, no tenía nada que ver. Ahí terminó la historia. Ahora estoy hablando de un sueño. En el sueño, entonces, estos 2 delincuentes que le habían robado la droga que le había dado el jefe de la policía para que se la vendiera, le dijeron a los pibes que le digan al jefe de la policía una mentira. Que habían entrado a robar a la casa de uno de ellos, había visto un paquete que pensaron que era harina, se llevaron la harina, cuando vieron que no era harina la tiraron en el campo. Bueno, van y los pibes le dicen eso al jefe de policía. Y cuando le dicen eso al jefe de policía, que ya tenía unos cuantos tragos encima, esas fiestas, esos asados, qué lindos asados, eso. Bueno, cuando yo tenía unos cuantos tragos encima, viene y dice, jefe, acá el pibe le va a explicar qué es lo que pasó. Bueno, y el pibe le dice lo que le había instruido el del delincuentazo, que habían entrado a robar a la casa de a harina, porque eran pobres, eran pibes pobres. Todo esto se da en medio de la pobreza y la miseria. Bueno, los pibes eran pobres. Pensaban que era harina, que le iban a llevar a su casa, pero cuando vieron no era harina, entonces la tiraron en el campo. Le dice eso, Carlitos Luna le dice eso al jefe, en el sueño, en el sueño. Le dice eso al jefe de policía. ¿El jefe de policía qué hace? ¿Sabe qué hace el jefe de policía? Esto. Saca el arma, ¡pum!, le pega un tiro y que le da en el corazón a Carlitos Luna. Y con el otro, que no se escape el otro. Al otro, cágalo a golpe, atropellalo. Martínez. 3 dientes le encuentran en el estómago. Qué cosa este sueño, ¿no? 3 dientes le encuentran en el estómago. Está con
varias costillas rotas, como si le hubiese pasado algo por encima, un automóvil por encima, y lo matan ahorcándolo con el cordón de sus zapatillas. Y los tiran por ahí, desnudo. Pero es un sueño. Sí, no le puedo contar un sueño yo. Es un sueño, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad esto. No tiene nada que ver con la realidad. Pasa que, bueno, investigando el caso, resulta que apareció este sueño. Los sueños, los nombres, como que se escapan, se distorsionan, sobre todo de gente que uno es conocida, ¿no? No es conocida de uno. Uno las conoce, a veces las conoce, sabe que tienen determinadas... De los delincuentes no se conocía nada. Del otro, el jefe de la policía, que era a su vez narcotraficante, bueno, nada, en el sueño era eso. Pero uno puede sonarle algún apellido porque ejerce un cargo determinado. Pero bueno, son esas cosas que empezaron así en un programa de televisión, donde un gobernador le da órdenes a un juez, o sea que el ejecutivo le da orden al poder judicial. No le voy a decir la tontería esa de que Montesquieu se revolvía en la tumba. No, si fuese por eso, la tumba de Montesquieu sería un tembladeral, porque se ha hecho millones de veces, no solamente acá, en muchos lados, en muchas partes del mundo. Pero bueno, se terminó el sueño. Se terminó el sueño. El sueño tiene una explicación. La realidad no tiene explicación. Porque el caso quedó impune. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Lo cierto es que, como bien dice en la televisión, el asesino se llevó la bala de Carlitos Luna, que le había dado en el corazón. Y de los dientes de Martínez no se hicieron problema porque estaba dentro de su cuerpo. Ahora, eso sí, la familia... el sueño ya pasó, el sueño ya está, listo. La familia Mitrano sufrió, le hicieron submarino seco. Yo los tuve a dos de ellos, vinieron a Cámara del Crimen. Sí, vinieron a Cámara del Crimen, contaron lo que le habían hecho y cómo había nacido la sospecha. Nació en televisión. Y porque no tenían la más remota idea de cómo resolver este caso. Bueno, le conté una historia muy cortita y le conté un sueño un poco más largo. Un sueño a propósito, un sueño que no está en ningún expediente judicial, ojo. No, si no se lo contaría de otra manera. Usted me entiende. Lo que sí le voy a decir es que queda como un poquitito más de el crimen de un nene de 10 años y de otro de 11. De Carlitos Luna y de Fernando Martínez. Dos nenes pobres que estaban jugando a la pelota por ahí cuando se aparecen dos delincuentes para llevarlos... no, eso sea el sueño. No, miento. Se la voy a hacer más difícil. Vio como todo sueño que todo se mezcla. Este caso de dos chicos que aparecieron desnudos, uno arriba de otro formando una cruz en medio de un campo y cuyo caso sigue impune. ¿Hay algo más? Apenitas, un poco más. ¿Qué será? ¿De la historia real, comprobada? ¿O será del sueño? Los sueños son. Después de la pausa le cuento. Luna y Martínez, estos dos chiquitos, sí, se mandaron, yo recuerdo que se mandaron a periodistas desde los diarios, canales de Buenos Aires a San Luis para ver esta cosa que era... Es decir, ahora no nos extraña nada, o sea, como un caso tapa al otro, al día de hoy, no nos extrañe que maten a un pibe de 10 años y a otro de 11, de la manera en que mataron a estos. Hoy
sino, fíjese, tantos casos, no quiero mencionar ninguno para no distraer, pero lo que a nosotros nos parecía cuando no teníamos tantas canas como algo brutal y bestial, lo sigue siendo, obviamente, brutal y bestial, pero hoy no sé si hubiese mandado algún cronista de Buenos Aires allí para investigar este caso. ¿Por qué? Porque este caso ya se veía venir, que iba a terminar en un mal sueño. Iba a terminar en un mal sueño, que lo tiró de las patas. Iba a terminar en un mal sueño. No iba a terminar de otra manera. 3 kilos era la harina, cocaína, que aparecía en el sueño, que un ladrón le robó al jefe de policía, lo traicionó, ¿va? Pero eso fue en el sueño. Usted haga una cosa, mire, vamos a hacer de esta manera. Usted haga una cosa, cierre los ojos y piense por un instante en un chico de 10 años, en otro de 11 y en el sueño, en los que le pasó a los dos, a ambos, en el sueño. Cierre por un instante los ojos y vea lo que yo soñé. Véalo con los ojos cerrados, porque no es historia. Véalo con los ojos cerrados. Ahora, en este momento, si usted quiere, abra los ojos y piense que pudieron haber sido otros 2 chicos, cualquier otro, los 2 que se fueron, por ejemplo. Piense que pudieron haber sido 2 chicos parientes suyos. En el sueño, ¿no? Basta con cerrar los ojos e imaginar lo que le acabo de contar de este sueño tan feroz. Y si quiere, puede pensar en Carlitos Luna y en Fernando Martínez, vivos, caminando por un sendero de ese campo, comiendo un helado y llegando a su casa. Este último sueño yo no lo tuve. Si a usted le parece demasiado horroroso el sueño que le conté, piense en ese otro sueño, que los 2 iban caminando por un sendero, comiendo un helado y llegando a su casa. La verdad de todo esto es que el crimen de estos 2 nenes, a uno de los cuales le arrancaron el corazón y al otro lo ahorcaron con los cordones de sus zapatillas, está impune. A pesar del señor gobernador de aquel entonces. No tengo más para decirle, porque si no el sueño nos llevaría directamente al infierno. ¿Que no estamos en el infierno? Déjeme la esperanza de pensar que no. Que tengan ustedes buenos sueños, si pueden.